Pues sabes, no fue el primero que pasó por mucha Oficialmente ya terminamos el tema 1, nos tocaría comenzar la unidad número 2 y según eso este sábado deberíamos dar examen, pero lo vamos a dejar para el próximo sábado. De hecho ya estaba haciendo el cronograma. Ahora sus compañeros de la tarde y los de la mañanita me han dicho que no está el cronograma en la plataforma. ¿Ustedes? Sí. ¿Está? Por alguna cosa rara, parece que cuando yo lo puse no se actualizó y se quedó así con el anterior. Porque eso ya lo había hecho hace hartísimo eso. Creo que la primera semana ya había hecho el programa. De todas maneras, igual para cualquier cálculo, te dije 6 semanas de clase en una unidad, 6 semanas, dejamos una semana y examen. 6 semanas, una semana y examen. Así son las 18 semanas programadas de la materia. De todas maneras, si usted me dice que está actualizado, como dije, los de la tarde me avisaron hace un mes y con ello ya lo actualicé. Los de la mañana recién me avisaron ahora. Pero está, ahí tiene, ¿no? Para revisar cuándo y a qué hora el examen. Lo que también les dije es que si ya está la fecha del examen, que es el próximo sábado, también está la hora, que esa se la voy a pasar el jueves antes del examen, porque necesito saber cuánto hay. Por ejemplo, ahorita como vienen así, no necesito partirlos en 2 grupos a ustedes, uno solito entran todos, digamos, ¿no? Y eso lo averiguamos justamente la última semana del examen. No terminemos de prestar atención a la teoría, ¿no? El concepto de cómo se debe procesar datos. Si aplicamos la teoría, no debería haber conflicto. La teoría hace que las cosas funcionen de mejor manera. ¿No? Todo tiene un protocolo, si lo seguimos. Lo peor que puede pasar es que salga algo mal, pero ya hay algunos errores, no el protocolo casi como que nos garantiza que todo va a salir bien. Ahora, si no sigo el protocolo, lo más probable es que salga mal. Entonces, por ejemplo, un algoritmo para cargar un vector por los dígitos de un número. Y siempre es bueno un ejemplo para tener más clara la idea. Por ejemplo, ese es el problema. Se tiene una combinación de números y cadenas. Pero vamos a comenzar con el paso 0. Esto hay que hacerlo con calma, bien analizado. Si comenzamos bien, probablemente acabamos bien. Comenzamos mal, seguro que acabamos mal. ¿Qué entra? ¿Qué hay que darle al algoritmo? Esa es la entrada. ¿Qué cosas le tengo que dar a esa función o proceso para que me haga el trabajo? Obviamente tengo que darle el número, ¿no es cierto? Tomar este número, de ahí sacarle los dígitos y ponerlo ¿dónde? En este vector. Entonces la entrada es el número
va a poner los datos. Él me tiene que decir a mí cuánto le puso. Yo no le voy a decir, toma este número, a no ser que pudiera ser que yo le diga de ahí, sacame 2 dígitos nomás, digamos. No, toma el número, toma el vector, devolverme el vector y además me tendría que decir cuántos datos es que le puse. Entonces la salida es. Este es un parámetro de entrada. Este es un parámetro de entrada y salida. Y este es un parámetro de salida. Entonces, en el paso de parámetros tenemos 3 formas de pasar parámetros. Parámetros de entrada, parámetros de salida y parámetros de entrada y salida. Y eso se refleja cuando estamos definiendo la función. En este caso no es función, es un procedimiento. Procedimiento. Entrada es un número que contenga la mayor cantidad de dígitos posibles. Cardinal, parámetro de entrada significa parámetro de entrada en el lenguaje de programación es parámetro por valor. El siguiente es un parámetro de entrada y salida. Eso es parámetro por referencia. Hay 2 maneras de hacer referencia, a través de punteros, y esto no lo decido yo, sino que como vamos a trabajar con un string grid que ya está declarado como un puntero, entonces le seguimos la corriente. Y el otro es parámetro de salida. Entrada, salida o solo salida es parámetro por referencia. Parámetro por referencia. Y eso me ayuda a la hora de llamar también. Lo de allá me sirve para ver cómo se va a declarar el proceso y dependiendo de cómo está escrito acá, para ver cómo lo voy a ocupar. Como hay que mandarle un número y un vector, entonces el número lo podemos capturar del edit 2, porque el edit 1 como que va para cantidad, ¿no? Entonces el edit 2 para que sea la entrada, o donde quieran, si quieren con input box. La idea es que hay que capturar un numerito. Lo podemos capturar el numerito del edit 2 y con sus dígitos que se ponga aquí. Entonces vamos a llamar a este proceso. El primer parámetro va a salir del edit 2, pero como es un número, hay que transformar de cadena a número. ¿Dónde lo vamos a poner? Este va a ser nuestro vectorcillo. Y ahora el proceso nos va a decir a nosotros cuánto le puso. Y requiere que sea una variable de ese tipo. Como es parámetro por referencia, hay que hacerle caso a esto. El tipo de dato. El nombre de la variable no importa. Voy a llamar Z. Porque tengo que poner una variable de ese tipo. Si le pongo otro, no funciona. Es exactamente el mismo tipo. Variable. Ahora, concepto de salida. El proceso va a sacar los numeritos, los dígitos de este numerito, lo va a poner en este vectorcito y nos va a avisar aquí cuántos le puso, ¿no? Entonces, ahora, por el otro lado, nosotros tenemos que este componentecito tiene una propiedad que dice cuántas casillas son visibles.
nos avisa cuánto le puso, nosotros para completar aquí tendríamos que asegurarnos de que el call count tenga ese valor. Porque si no, no vamos a ver, siempre vamos a ver 5, ¿no? Ni uno más y ni uno menos. Entonces le vamos a actualizar el call count del string grid 1 al valor que nos entrega el proceso. El proceso nos va a decir, le puse 10 dígitos, bueno, va a tener 10 columnas visibles entonces. O le puse 2, bueno, que se visibilicen 2, no más ni menos. Entendiendo como variable de salida. Él me dice cuántos le puso. Nosotros lo vamos a poner en el call count. ¿Se acuerdan que es diferente cuando es entrada? Cuando es entrada al call count, nosotros le ponemos un dato y después llamamos al proceso. ¿Cierto? Eso hicimos para los otros algoritmos, para cargar con random. Sacamos del edit 1 cuántos. Primero poníamos el cuánto era y después ya hacíamos el proceso. Es al revés. Fíjense, como es de salida, no importa ponerle ningún dato. Cuando es de entrada, tengo que poner un dato. Paso 1. Necesito identificar cuál va a ser la variable de recursión. Y la variable de recursión, y ahí es donde empiezan los problemas. En un examen donde se preguntó esto, la variable de recursión le pusieron la n. Y ahí estamos mal. Después no corre. Porque n no es la variable, fíjense, la variable de recursión está ligado con la entrada, no con la salida, ¿cierto? Con la entrada. Entonces la entrada es este número. Y de aquí que hay que hacer es pasar cada dígito al otro lado. Entonces mi variable de recursión tiene que ser los datos que contiene esta variable de entrada. No la cantidad de elementos que va a tener el vector, porque eso es lo que va a tener al futuro, no lo que está llegando, lo que va a pasar después a la salida. Esta es la cantidad de dígitos en X. Esa es la variable de recursión. Ahora calculamos los dominios de la variable de recursión, que es esta, no la otra. Ya sabemos que los valores posibles de m van de 1 hasta 10, ¿no es cierto? Porque no va a tener más de 10 dígitos. Y listo, ya tenemos la variable y el primer valor del dominio de la variable de recursión. Y con eso hacemos el paso 3, que es el caso base. Pues en el caso base, si m vale 1, ¿qué significa si m vale 1? Que m valga 1. Que la variable x está llegando a un número que tiene un solo dígito. ¿Qué haríamos si nos llega un número que tiene un solo dígito? En el vector hay que poner ese. Digamos que está llegando 6, un número de un dígito, ¿no? Está llegando esto, entonces aquí le voy a poner x igual 6, que significa m igual a 1. Ese 6 tendría que acabar ahí y además eso. Acuérdense que la salida son dos cosas. La salida, el vector con los datos cargados, nosotros nos estamos asegurando de que ese dato esté cargado en el vector, y además la otra variable que diga cuántos apuestos. Acuérdense que esta variable de salida, el algoritmo le tiene que decir al que lo llamó. Entonces, dos cosas tiene que hacer en el caso base. Entonces, aquí
dijimos que vamos a hacer en el caso base? El del vector tendría que ser en la casilla 0. Ahí hay que poner el número completito porque tiene un solo dígito y además hay que poner en n 1. ¿Bien? El caso base viene del parámetro de entrada, no de la salida. No tiene chiste, dense cuenta, no tiene chiste que yo me pregunte si n vale 0 o si n vale 1, digamos. Porque el vector no tiene nada, digamos. Nosotros tenemos que decir, ahora le he puesto un dato y ahora tiene 1. Paso 4. Hipótesis. Y hay un proceso al que le doy un número y un vector y el proceso me lo va a poner los dígitos de ese número en ese vector y además me va a decir cuánto le puso, ¿cierto? Y lo puedo hacer el n menos 1 y lo puedo hacer. Entonces vamos a usar una hipótesis del tipo m menos 1 menos el último. Es decir, si le pasamos ese número con un dígito menos, y le decimos ponga eso en este vector, se supone que el algoritmo va a poner cada dígito aquí, ahí, y aparte nos va a decir cuánto le puso, 1, 2, 3, 4. Eso va a ser la hipótesis, se supone, ¿cierto? Le doy el numerito, el vector, el algoritmo pone los dígitos de ese numerito en el vector y además me dice cuántos tiene. Ahora, ¿qué hacemos para completar el trabajo? Solo hay que aumentar ese como un elemento más, ¿no es cierto? Entonces, a ese vector que ya viene de la hipótesis, lo dejamos como está. Y hay que aumentarle un dato más al final del vector, pero también hay que modificar esto, pero si antes eran 4 y ahora con este más son 5. Por casualidad son 4 y 5, pero no tiene nada que ver con la cantidad. El último número lo tiene que sumar. De 4 pasa a 5 y este le aumentamos ese más y asunto resuelto. Y asunto resuelto. Entonces, hipótesis. Ahí solo tiene que hacer el x menos 1. Le vamos a dar el mismo número menos el último dígito al mismo vector y que nos diga aquí cuántos le puso. Ahora, al vector le vamos a agregar ¿dónde? En la última. Si te fijas, n, en ese ejemplo n vale 4. ¿Dónde hay que poner el dato que falta? En n. En la casilla 4, ¿no? 0, 1, 2, 3 son los 4 datos y en la casilla 4, es decir, n, ahí hay que poner x mod 10, el último dígito, ¿verdad? Lo agregamos. Pero hay que aumentar en 1 la cantidad. Y con eso ya tendría que estar resuelto el problema. Pues esa parte que tiene n o n menos 1. Y acá iba a salir el numerito, Para ¿no? que ahí le vas a entender. 1, 2, 3, 4, 5. Le podemos ir aumentando.
configurar el cosa. No, no lo puedo hacer. A ver, algo está acá. Pone. Esto tiene que estar en 0, 0 creo. 0 y este. 3. Ahora aquí. Default. Pone default. Ya, es el 30 y el 35 y 30. Bueno. Y este es 35. Ajá. Ya. Después cuál más nada, el row code y el code code. Row. Ese. El 5 y este en 1. ¿Uno? Este también el 5 y este en este de acá. El row code, el code code. Row count. A ver, ponerlo en 1. Ahí está. No. Y andate a options. Aquí options. Y go editing. Ese ahí, marcarlo. Ahora correlo. N es salida, no entrada. Si lo cambian, que hace desastre con eso. No es esta. Está mal esto acá. Es este de acá. Porcentaje, nada que ver. No, es anda adelante que. Claro, Un número cualquiera. 1. 4, 7, Y aquí digo 2. 8, porque 8 son los ¿Y 8? No, ahí no pongas nada. X, no tenés que poner. O en el edit 2, a ver en el edit 2, eso borrarlo. Poner bottom y hasta la aplicar. ¿Y qué hace esta mierda? Ponerle a ver un número, ¿verdad? ¿Qué? Poner varios números, poner. Vale. Tiene 8, los 8 balones, ¿verdad? Los 97 goles de Mayo. Solo número. Sí, solo. ¿Le entendiste todo? No, menos. Mira, te explico. Aquí lo que está haciendo. ¿Y por qué te sale todo rojo, güey? A ver, aquí lo que está haciendo es que este X, el X, es el edit. Es el edit. Ya. Estos números que está ingresando en la cosa es los números. Este va a ser tu vector y este n va a ser tu número. Ahora te explico mejor. Pueden con ese. Si n vale 1, como ejemplo, llega un número con un numerito y lo que tiene que salir es el vector con ese numerito y esto que diga que tiene un dato, ¿cierto? Un dato. Hasta ahí también es igual. ¿Quién recomienda Garmin? Con Yanela. Luis Antonio. Vas a ver que es algo así. Simplemente que el último simplemente. Ahí coloco una columna 0 en la 0 el X. Ahora, donde cambia es en el caso general. Ahí cambia. Entonces, ahí recibimos un numerito como el que está en el ejemplo.
ya hay un proceso que hace el mismo trabajito de pasar los dígitos, pero de a 2 en 2 a un vector, ¿no? Pero con una hipótesis del tipo m menos 2 menos los dos últimos dígitos, ¿cierto? Tendría que ser así. Entonces, vamos a tomar ese numerito. La hipótesis lo va a pasar a un vector. Sin tomar en cuenta los últimos dos dígitos. Y nos va a decir en esta variable cuánto le puso. 1, 2, 3. ¿No es cierto? Así tendría que ser, ¿verdad? Ahora, no hay que olvidar el detalle. Si me olvido de ese detalle, algo va a fallar. ¿Cuál es el detalle? Si la hipótesis es m menos 2, tiene que haber dos casos base. Lo hago con uno, va a fallar. Va a probar. O sea, si llega a funcionar, ya va a ser por casualidad, ¿no? No porque tenga que funcionar. O sea, puede que funcione, a veces funciona. Pero ya, como dicen, por el método de achicharra, por suerte me funcionó. Entonces, esto nos implica que tendría que haber otro caso base y deberíamos pensar en el otro caso base. ¿Cuál sería el otro? Si el primer caso base era M1. ¿Cuál sería el otro caso base? El segundo valor del dominio. Si el primero es 1, el segundo es 2. Eso significa que llega a un número que tiene 2 dígitos. Por ejemplo, ese. ¿Qué debería ocurrir? En el vector poner ese número, tal como está ahí. Tiene que decir que ha puesto un número, ¿no? Eso sería, ¿no? Ahora, si nos fijamos, los dos tienen casi lo mismo, porque ¿qué hacen? En la casilla 0 ponen lo que llega aparece ahí adentro, lo que llega aparece ahí adentro, en ambos casos. La cantidad en ambos casos también se establece que sea 1. Pero para que se den cuenta, la variable de recursión es m, no n, no n. N es variable de salida, no de entrada. Peor variable de recursión. Entonces, con dos dígitos, lo que llega aparece dentro del vector en la casilla 0 y n hay que entregarlo con 1. Por suerte, eso lo resolvemos facilito ampliando el caso base. No hace falta que hagamos otro if. Si lo analizamos bien, un número de 2 dígitos es menor a 100, ¿no? De 0 hasta el 99. Vamos a poner en la casilla 0 el número que llega y sigue siendo 1. Pero ya está considerado los dos casos base. Antes de nada, hemos ampliado ya no un caso base, sino ahora son dos, pero los dos hace básicamente lo mismo. Así que lo juntamos ahí, pero queda claro que hay dos, no uno, dos casos base. Ahora, en el caso general, la hipótesis. Vamos a pasar el mismo numerito sin los últimos dos dígitos, que lo cargue y nos diga cuánto le puso. En este ejemplo, 3. ¿Qué tendríamos que hacer? Con el numerito que falta, solamente hay que agregarlo, ¿no? Es decir, a esto lo dejamos como está. Y ese numerito lo agregamos en la siguiente casilla
y le aumentamos la cantidad en 1, ¿cierto? En 1. Y con eso, listo. En el caso general, le mandamos el mismo número. ¿Cómo le quito 2 dígitos? El 100, el 10. El mismo vector y en esta variable que nos diga cuántos le puse. Y luego hay que agregar al final. Oye, pero ¿dónde los otros dos casos? Si pone 2 dígitos. No hace falta. En la casilla n, ¿no es cierto? Ahí hay que agregar los dos que faltan, x mod 100. Y de paso, aumentar en 1. Somos. ¿Qué hiciste acá? Probamos. El edit 2 viene, ¿no? 4. Hasta ahí vamos bien, pero ¿qué pasa si hago esto? O a ese le aumento 1 más. Ya no funciona como está ya, ¿no? Me falta otro caso así. Medio que medio, pero no igual. Se parece, pero ya falla. Por eso es que hay que probar hartas veces. Y hay que ver esa vez que falló. Si hacemos eso, por ejemplo, para que quede como está aquí o con ese ejemplo también es igual, deberíamos poder aplicar la hipótesis así, ¿no es cierto? Si le aplicamos la hipótesis de esa forma, es decir, va a pasar todo menos el último, esto acabaría en el vectorcito de esta forma. Uno, dos, tres, 4. Y nosotros nos encargaríamos de copiar este último, agregarlo al vector como un dato más. Y obviamente, como es un dato más, aumentar n. Pero esto, o sea, para que suceda así y no como está saliendo, la hipótesis tendría que ser de esta forma ahora. ¿Sí? Porque si a la hipótesis le doy 2 dígitos menos, bueno, esto y esto y uno más, digamos. Pero no, al final no sale así, ¿no? Para que la hipótesis me cargue todo de a 2 en 2, tendría que pasarle esto para que lo cargue así de a 2 en 2 y que solo me falte ese y ese lo pueda agregar al final. Pero para esto, para hacer esto necesito usar la hipótesis menos 1. Para que me pueda copiar todo, me pueda cargar todo en el vector excepto el último. Puedo hacerlo, pero hay una diferencia. Aquí aplico la hipótesis m-2 y con este ejemplo tengo que usar la hipótesis m-1. O sea, me va a cargar los dígitos de 2 en 2 de aquí al vector, pero sin tomar en cuenta el
último. Si es así, me lo entregaría de esa forma y yo le aumentaría el tanto que falta, como una casilla más. Pero si aplico esta hipótesis, entonces tengo dos formas de hipótesis que aplicar, esta o la otra. ¿De qué depende? Del número par y par. Si la cantidad de dígitos es par, aplico esta, ¿no? Ya 2 en 2. Que si es impar, aplico esta, donde quito el último. Ahí tenés que hacer un if. Ahí Entonces se yo hace antes de aplicar la hipótesis tengo que saber si la cantidad de dígitos es par o impar para ver cuál de las dos hipótesis voy a aplicar. ¿Sí? ¿Cuál de las hipótesis aplicar? Si supiera eso, ya está fácil la cosa, ¿no? Porque al final es básicamente lo mismo. Este es todo menos el último. Aquí agarro el último y el. Pero no puedo hacer ambos. Tengo que poner un if para ver cuál hago. ¿Sí? Entonces hago esto. Hacer una bandera de ahí. Si no, hago el otro. ¿De? Pero dijimos que eso depende de si es par o impar. No ocupé. La cantidad de dígitos es un dato que no tenemos, pero se puede calcular de un montón de formas. Una de esas es convirtiéndolo en una cadena, la más fácil. La otra es hacer una función que me diga cuántos dígitos tiene, que ya lo hicimos, ¿no? Pero como no quiero ir a traer ese código, Es dividido entre 2. si eso, Da 0. si es par, si es par, aplica eso, y si no, aplica el otro. Y como al final suma 1 a ambos, entonces nos ahorramos una línea de código. Vamos ahí. Lo que no es lo mismo son las otras dos líneas, ¿no? Parecen igual, pero no es lo mismo. Sacar menos 2 dígitos, menos un dígito. Los últimos 2, el último un dígito. TH. GTH. No, GTH. Me estresa ya ver ese forma. Un error muy frecuente que he visto es que aquí le ponen string, aquí. Ahí estamos mal porque la entrada quedaba claro que es un número y se puede capturar como número, aunque dentro del ID esté como cadena, eso es otra cosa.